bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas tardes, noches, sí. Luego vamos a repasar todas las novedades que nos deja hoy la investigación de la UCO, que vuelve otra vez lluvia de pruebas, pero son aproximadamente ya las 8:15. Y Pedro Sánchez ha felicitado ya a María Corina Machado. No sé si ha comido, pero felicitar a María Corina no, desde luego que no. De hecho, creo que ha comido mejor que los venezolanos que están pisoteados por la narcodictadura de su amigo o su amiga. Desgraciadamente eso no es difícil. Desgraciadamente eso no es difícil. De Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Bueno, pues desde aquí felicitamos amplísimamente a María Corina Machado, que hay que recordar además que fue una de las galardonadas, eso es. Premio Libertad número 1, además de la gala 25 aniversario de Libertad Digital, con lo cual, oye, encantadísimos por ella y por el aciertazo. De hecho, ese premio además lo dimos nosotros en esa gala. Es verdad. Bueno, hoy Pedro Sánchez sigue sin felicitar a María Corina Machado, como decíamos, tampoco lo ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que bueno, es el responsable de la cartera de Exteriores, debería haber dicho algo de este asunto, pero no lo ha hecho. Y venimos de hablar de corrupción y a nadie se le escapa que por encima de todos los implicados en esta trama del Partido Socialista está el número 1, el presidente del gobierno, pero también un señor al que muchos consideran el ministro 23 o incluso el presidente en la sombra, que es José Luis Rodríguez Zapatero, el gran amigo de Nicolás Maduro. Tal vez por eso hasta ahora Pedro Sánchez siga sin felicitar a una mujer que se ha convertido ya en todo un símbolo de la resistencia democrática frente al chavismo, tal y como ha querido subrayar el Comité Noruego del Nobel. Miss Machado. La señora Machado ha sido una figura unificadora, clave en una oposición política que una vez estuvo profundamente dividida. Una posición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. María Corina Machado ha dedicado el premio al sufrido pueblo venezolano, ha dicho textualmente, a Donald Trump y a los pueblos de América Latina y las naciones democráticas que son sus principales aliados. La pregunta es, ¿qué papel juega España en todo este asunto cuando el presidente de nuestro país ni siquiera es capaz de felicitarla? El que paga manda. El que paga ¿Quién manda. paga? Nicolás Maduro. ¿Quién paga? Delcy Rodríguez. Como para felicitar a la opositora democrática a semejante pareja de dictadores asesinos. Bueno, pues ante el silencio de Pedro Sánchez, hoy el único que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Eso sí, ni siquiera a motu propio, sino a preguntas de los periodistas y de aquella manera. No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel. Si le digo que España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz, que impere en todo el mundo, y precisamente a la persona que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, España trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. Y por tanto, pues sobre ese tema, poco más que decir. España trabajó activamente para sacar de allí a Edmundo, que era la persona designada por María Corina Machado para haber sido presidente. Tendría que ser presidente de Venezuela en estos momentos porque le robaron descaradamente las elecciones. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues a través de José Luis Rodríguez Zapatero lo que hicimos fue colaborar en amenazarle, porque hubo una amenaza. Y ahí se vieron las imágenes y las conversaciones de la embajada. Contra su familia. Tenía ya seguimientos contra el marido, contra la hija suya. Y a partir de ahí nosotros intermediamos para sacarlo de forma que no pudiese mantenerse como resistente dentro de Venezuela y se debilitara la oposición democrática. Eso es lo que hicimos nosotros. Por cierto, en el año 20, entre enero y febrero, nosotros hicimos otra mezquindad absoluta. Y es que tras prometer Venezuela que nos iba a financiar el cargo de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, cosa que ocurrió en noviembre del 22, el apoyo que le estaba dando, porque formaba parte de la Internacional Socialista, hay que recordarlo, Juan Guaidó era Partido Socialista. Allí, era Internacional Socialista. Y Pedro Sánchez, a cambio de esa financiación, conseguida y narrada además entre José Luis Ábalos, Víctor Aldama y Delcy Rodríguez, traicionaron a Juan Guaidó y a cambio del dinero dejaron de apoyarle. Con lo cual toda la representación internacional que nosotros teníamos que haber sido punta de lanza en eso, decayó. Y ahí se acabó la oportunidad de democracia en aquel momento. Bueno, tú lo decías antes, ¿no? El que paga manda. Bueno, pues en esa línea también se ha manifestado hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que dice que el desdén de los socialistas tiene una explicación muy clara. Tiene precio. Tiene precio, sí. Bueno, abro comillas de ese mensaje que ha dejado Alberto Núñez Feijóo en sus redes sociales. El Nobel de la Paz 2025 no solo honra una hazaña personal, lanza un decisivo mensaje al mundo. El camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía. Por eso Sánchez aún no la ha felicitado, ha escrito Feijóo. No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia. En la misma línea se ha pronunciado de viva voz la vicesecretaria de Organización del PP, Alma Azcurra. Es un mal día para el régimen de Nicolás Maduro, es un mal día para el socialismo español y desde luego es un mal día para el nexo que los une, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Fíjense, cuando se acabe la dictadura,
que ojalá sea más pronto que tarde, ojalá hubiese sido ya, van a ocurrir varias cosas. Uno, que evidentemente Venezuela va a hacer su tránsito hacia la libertad y la democracia. Dos, que lo mismo sale información sobre el tránsito de petróleo y dinero hacia España. Hacia varias personas y hacia varias redes. La primera, lógicamente, a través de Delcy Rodríguez, hacia la red que está investigando la UCO y que está investigando la justicia ya en España. Hacia la trama Koldo-PSOE. Hacia una trama que tiene un tufo a financiación ilegal del Partido Socialista como la copa de un pino. Y la segunda vía de aportación de información será sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Una persona que se ha hecho millonaria cobrando de narcodictadores. La DEA ya le tiene puesto el ojo. Bueno, el único en el Partido Socialista que ha felicitado abiertamente a María Corina Machado es, como era de esperar, ¿no? Por otro lado, Emiliano García Paje. Quiero felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz. Ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha que, como decimos, bueno, pues se ha quedado solo una vez más. Pero si el Partido Socialista guardia silencio, atención a los otros amigos del régimen, los de Podemos, porque hoy rabian literalmente. Mensaje de Pablo Iglesias. La verdad es que para darle el Nobel de la Paz a María Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. Esto ha escrito Pablo Iglesias, nada menos. Bueno, Pablo Iglesias me imagino que estará recordando el dinero que él recibía. Claro, si volvemos a lo mismo, el que paga manda. Sí, yo tengo ahí en el despacho de aquí, de Libertad Digital, todos los tacos íntegros de todos los contratos firmados por medio de la Fundación CEPS y recibiendo dinero. Lo digo porque él va diciendo que es mentira. Pues mire, cuando venga usted, si quiere, si tiene narices, viene aquí y le entrego una copia de toda esa documentación. Ahí aparecen todos los contratos firmados. Estamos hablando de 6,7, me parece que era, millones de euros, millones de dólares en aquella época, lo que recibieron. Y una de las personas que lo gestionaba antes de montar Podemos era Pablo Iglesias. Entonces, claro, no me extraña que en estos momentos le duela tanto, porque se les acabó aquella vía y se les puede acabar en breve, ojalá sea así, uno de los mayores apoyos que ha tenido el comunismo a través del Grupo de Puebla para destrozar las democracias en todo el planeta. Pues esto era lo que decía Pablo Iglesias. También Yone Belarra se manifestaba en la misma dirección y decía que el Premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Ahora se ha referido así a María Corina Machado. Pablo Echenique decía que, bueno, vamos a ver si esto no forma parte de una operación para consumar el golpe de Estado en Venezuela que ella misma, se refiere a María Corina, estaba intentando dar. Porque, claro, dice, ¿quién se va a oponer a que Estados Unidos ponga una presidenta Premio Nobel de la Paz? Que Estados Unidos ponga, vamos a ver, que yo sepa, los que votaron, y por cierto votaron antes de que llegara Donald Trump, creo recordar, los que votaron fue el pueblo venezolano. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a estos señores. O sea, las matanzas, las salidas, han salido entre 9 y 10 millones de venezolanos que se han tenido que marchar de allí. ¿Qué hacen? ¿Dar el golpe de Estado desde fuera? ¿Se pueden decir más tonterías, más majaderías? ¿Se puede ser más ruin? O sea, esta gente está hablando de una población que está siendo machacada, masacrada, que han matado, asesinado, que han aparecido en la cuneta opositores y hablan de un golpe de Estado. ¿Quién da el golpe de Estado? ¿Qué armas tiene la gente de María Corina Machado? El clan de los Soles, que es el clan que controla la narcodictadura allí, que controla la venta de droga desde allí, es el clan militar. Se llama de los Soles por los emblemas, por las insignias que tienen. Allí no son estrellas lo que les dan cuando tienen el rango de coronel, de teniente coronel. No, son Soles. Los Soles son los de general. Los dueños del narcoclan son los generales. ¿Pero dónde está un golpe de Estado? ¿Qué lo haces con tirachinas o con tenedores? No, los tenedores sí me imagino que los habrán tenido que vender porque no tienen ni para comer. Y quien tiene todas las armas es el ejército, que forma parte, de hecho controla ese narcoclan. ¿Cuál es el golpe de Estado? ¿Se puede ser más patético? Bueno, estaremos pendientes por si acaso Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, dicen algo respecto al Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. No lo creo, pero bueno, vamos a darles la oportunidad, seguiremos pendientes de sus redes sociales. A ver si le van a retirar a Pedro Sánchez la presidencia de la Internacional Socialista, ¿sí? No se va a arriesgar a eso. Bueno, el que se ha quedado sin Premio Nobel, además del presidente del Gobierno de España, al que ayer le hacía campaña el ministro Álvarez, es Donald Trump, artífice del acuerdo entre Israel y Hamas. A las 11 de la mañana, hora española, ha entrado en vigor el alto el fuego en Gaza, comprometido por Israel, a cambio de que en un plazo de 72 horas los terroristas devuelvan a los 48 rehenes que llevan en manos de Hamas desde la masacre del 7 de octubre. Son 48, pero se cree que solo 20 seguirían con vida. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha recordado que el siguiente paso será que los terroristas entreguen todas sus armas y que Gaza sea desmilitarizada. Como bien decías antes, Israel ha demostrado que ya ha cumplido su parte. Veremos a ver si los terroristas hacen lo mismo. Por lo pronto, lo que sabemos es que el próximo lunes el
el presidente de Estados Unidos va a viajar a Jerusalén, donde está previsto que pronuncie un discurso en el Parlamento. Por cierto, respecto a los últimos activistas españoles de la flotilla, su regreso se retrasa mañana sábado, cuando también está previsto que vuelva a nuestro país la mujer detenida por morder a una funcionaria en prisión. Ya saben, dice el gobierno que eran muy pacíficos, tan pacíficos que hay una mujer detenida por morder a una sanitaria. Además, fuentes de la Armada, Carlos, también han confirmado que el buque Furor que España había enviado para ayudarles ya está de vuelta. Nos ha salido cara, la maniobra de propaganda de Pedro Sánchez. Calculaban que solamente el ir hasta allí, el buque Furor, habían sido 90.000 euros. Supongo que la vuelta será otro tanto, o sea que echen cuentas y miren lo que nos hemos gastado en esto. Por cierto, ¿cómo son? Lo digo con toda la ironía, los estados genocidas. Morder a una funcionaria evidentemente es un delito de lesiones. Si hubiesen querido, se quedaba allí. Se quedaba allí, porque tendría que haber sido juzgada. Pero también vuelve. Han vuelto todos, no les ha pasado absolutamente nada. Han narrado unas prácticas durísimas. Es que no se me ocurre una cosa más dura que te den un paquete de galletas caducado. O sea, esto no es frase mía, no, es que literalmente han asegurado que el nivel de tortura era que según ellos los insultaban, por cierto en hebreo, no sé cómo conseguían distinguir un insulto, no lo sé, que nos lo expliquen, a lo mejor eran todos políglotas y poliglotones, porque no había quedado absolutamente nada en las bodegas de los barcos. O sea, una centésima parte de la ayuda humanitaria que se llevaron, lo que sé es lo que se comieron. Y lo que sé es lo que le importaba a la población de Gaza. Que, por cierto, ya que les preocupa tanto la población de Gaza, a ver si solo uno de la flotilla, entre todos los flotillos, solo uno pide la eliminación de la dictadura terrorista de Hamas en Gaza. Que lo pida uno. O lo que sé, no sé, el respeto de los derechos de los homosexuales. O el respeto a una persona trans. Que lo pidan, que quiero verlo. Bueno, en página de corrupción, lo último que podemos contarles es que el diario El País está publicando hasta ahora el vídeo de la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el juez del Supremo, en el que niega rotundamente que fuera él el que filtrara el correo del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Pero quiero que escuchen la parte en la que el abogado del Estado, es decir, su abogado, le pide que entonces explique por qué la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, dudó de su palabra, haciendo hincapié en que cuando le preguntó si había filtrado el mencionado correo, él respondió que eso no importaba y que lo que tenía que hacer era sacar la nota de prensa cuanto antes. Sí que me ha llevado a la reflexión el entender por qué o de qué manera la fiscal superior, la fiscal jefa de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha hablado o ha dicho en este contexto esas manifestaciones. Bueno, yo creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, hay un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la Fiscalía Española en este momento y la hemos dirigido en el pasado. Miren, cuando en una intervención lo que más se escucha es el Sí, porque es verdad que la intervención es larga y todo el rato está así, Mira, cuando lo que dices es aquello en lo que crees, el problema que tienes es lo que me pasa a mí, que te aceleras que no veas. Y tienes que estar pensando en para, que no te van a seguir. Bien, eso es cuando lo que dices es aquello en lo que crees. No tienes que estar pensándolo. Cuando escuchan una intervención de estas de mentira. Pero mentira, pero vamos, de arriba abajo, de la A a la Z. Más mentira que Sánchez. Y además que es que se ve que tenía preparado al milímetro el discurso y a pesar de eso, pues tartamudeaba, ¿no? Muchas veces. Bueno, mientras tanto, hoy seguimos conociendo detalles de todas las andanzas de Ábalos y Koldo. Ayer hablábamos de las pulseras de Tiffany de 2.500 euros, de los pendientes de más de 1.000. Hoy sabemos que a Jessica también le regalaban zapatos de Carolina Herrera y que hubo drama porque llegaron con el broche tipo joya roto. Anda, un drama. Error, Pero bueno, además ya se empieza a filtrar también esa pieza de información sensible que solo se podrá consultar en el Supremo para evitar filtraciones. Bueno, las filtraciones ya se están produciendo. Habría evidencias de encuentros con mujeres, orgías con 5 o 6 por toda nuestra geografía, por los que Vero, Damaris, Rosa, Ariana, Carlota o Rocío, como se llamaban algunas de ellas, cobraban unos 500 euros. Y atención porque 500 también... euros cada una. Cada una. Y hemos dicho que por 5 o 6. Sí. Ya tenemos un fajo, mira. Claro. Bueno, pues... Las chistorras. Pero ojo, porque también habría fotografías. Veremos a ver si termina saliendo alguna de ellas. Según ¿No cuenta... habrá vídeo? Bueno, pues es posible que lo haya. Es posible que lo haya. Espero que lo califiquen como terror. Según cuenta El Confidencial, en una de esas fotografías se ve a Damaris, una de las mujeres, vestida de forma sugerente ante una nevera repleta de botellas de Moet Chandon Rosé y de Johnny Walker etiqueta negra. Ya sabes que no escatimaban en gastos. Y que con lo paletos que son capaces de mezclarlo. Pues ponme un Moet con Johnny Walker. Échalo ahí, que paga el contribuyente. Bueno, también había mensajes en los que esta mujer, Damaris, de origen cubano, preguntaba ¿qué hay de los polvos? En este caso no se referían al sexo, sino a alguna sustancia para consumir. Pero además de alcohol y presumiblemente drogas... Polvo no es la Viagra, ¿eh?
No, por eso digo que... De hecho, la Viagra es azul. Quizá más de... Eso también, el eso polvo también. suele ser blanco, ¿no? De hecho, hay mensajes que dicen, ¿tienes azules? Y ahí ya, bueno, pues los investigadores creen que se refiere a la Viagra, ¿no? En alguno de los mensajes, Ábalos da cuenta del resultado de uno de sus encuentros. Para no haber dormido, he dejado el pabellón muy alto. Hay que ver, hay mensajes que dan asquito, ¿eh? O sea, asquito. de verdad, es mejor no verlo. No, desde luego. O sea, yo ver cómo deja el pabellón alto este señor, José Luis Ábalos, o sea, prefiero no verlo, de verdad. Bueno, todas estas pruebas se refieren a encuentros a lo largo de varios años, pero ya saben que además la UCO ha confirmado que Ábalos mantuvo encuentros privados en el Parador de Teruel durante aquella famosa fiesta con prostitutas celebrada en septiembre de 2020, aprovechando una visita a unas obras. Los agentes constatan que Koldo pagó billetes de tren a varias mujeres para desplazarse hasta allí, pese a que Pilar Alegría, que estaba en el Parador, hay que recordarlo, en calidad de delegada del Gobierno en Aragón, dijo que en ningún caso había sido así. Precisamente por eso, hoy el presidente de esta comunidad, Jorge Azcón, pedía a la hoy ministra que dimitiera. La portavoz del Gobierno asistió a la comisión de investigación en el Senado y ahora vemos que no dijo la verdad. Quiero recordar que le preguntaron sobre si estaría dispuesta a dimitir si se demostraba que en Teruel había habido una fiesta con prostitutas. Creo que la señora Alegría hoy tiene un serio problema con la verdad, un serio problema de credibilidad. Lo que tendría que hacer es dimitir. Bueno, tienen un serio problema en todo lo que se contó. Hoy he comprobado yo con determinada gente de allí, porque José Luis Ábalos lanzó la siguiente afirmación, dice, eso no puede ser porque no funcionaba el tren. O sea, sí que funcionaba, lo que no había era tren nocturno. Por eso, de hecho, tuvieron la fiesta por la noche. Y porque no había tren a determinadas horas fue por lo que las trajeron en el día. Por eso apareció efectivamente la furgoneta que fue a recogerlas a la estación y por eso lo que apareció en el Parador de Teruel evidentemente no era la locomotora del tren, sino que era lógicamente la furgoneta, que es justo lo que narraron los trabajadores, que las vieron llegar en furgoneta. Eso es, sí. Vamos, que la famosa defensa de lo del tren no encaja, no, señor mío. En tren llegaron por el día, las recogió una furgoneta y allá que les llevó a las chicas. Lo que queda claro en todo caso es que Pilar Alegría y otros tantos, por cierto, del Gobierno, mintieron cuando dijeron que allí no se había producido ninguna fiesta, porque efectivamente son los investigadores los que constatan que allí se llevaron a varias mujeres, pero decía Jorge Azcón, es que usted, a Pilar Alegría, le decía, se comprometió a dimitir si se demostraba que estaba mintiendo. Escuchen lo que sucedió en el Senado precisamente ese día al que se refería Azcón. Señora Alegría, si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión? Por supuesto. Bien. Por supuesto que dimitiría si se demostraba. Por supuesto que ahora no va a dimitir. Ni de broma, vamos. Podemos esperar sentados. Mirar a Álvaro García Ortiz y dice, ¿este qué hace? Mentir descaradamente. Mirar hacia arriba y dirá, ¿y Sánchez qué hace? Mentir descaradamente. Me voy a marchar yo. Venga, a la tertulia.